nos definimos a nosotros mismos, cuáles son los lugares que nos identifican y cuáles son nuestras costumbres. Encontramos muchas cosas que ya suponíamos y que seguramente toda la gente nos puede decir, ay, qué de novedoso tiene eso. Yo creo que lo importante de esto es que logramos sistematizar una experiencia que vivimos las personas cotidianamente. Yo creo que eso es un plus, o esa es una cualidad que vamos a ver en este libro. ¿Cuáles son algunos de esos elementos que pudiera rescatar en este momento para comentarlos? Mira, yo rescataría la definición que tenemos nosotros del orgullo de ser lagunero y el de definirnos como trabajadores. Yo creo que ese es un tema muy importante porque es algo que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia. Digo, la laguna emerge en la historia nacional a partir de la producción algodonera, que luego se ha ido transformando con los diferentes procesos de reconversión productiva, pero eso es algo muy importante. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con lugares, nosotros encontramos que hay una parte que es compartida por todos los laguneros, donde, independientemente del lugar donde vivamos, porque hicimos trabajo de campo en diferentes municipios, particularmente en la zona metropolitana, encontramos que hay lugares compartidos que son reconocidos por todos. Por ejemplo, aquí el caso del Cristo. El Cristo y el Cerro de las Loas es un lugar de identidad muy importante que es reconocido en todos lados, toda la laguna, por supuesto. Y luego ya a nivel de particularidades en cada municipio tenemos lugares muy específicos, como en el caso, todo Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, Matamoros coincidimos en la importancia del Cristo de las Loas y del Cerro, pero luego ya tenemos, por ejemplo, en el caso de Gómez Palacio, el monumento a Villa, o el avión de Sarabia, y así sucesivamente, ¿no? Cada municipio tiene sus particularidades, pero además de eso, tenemos un nodo en el caso de Torreón, que se convierte en nodo cultural en la región, y yo creo que eso se muestra, entre otras cosas, por los lugares de identidad de Torreón. ¿Y qué implicaciones socioculturales tiene el que gran porción de la población sienta mayor identidad con la laguna que con los estados propiamente de Coahuila y de Durango? Y pues eso tiene muchas implicaciones, mira. Podría tener una implicación de carácter político, que ha sido la demanda a lo largo de la historia de la laguna de constituirse en Estado, ¿no? Eso podría ser uno de los argumentos, o sea, este podría convertirse en un argumento para justificar una demanda de ese tipo de carácter político. Pero más allá de eso, en términos de cultura y en términos de diferencias sociales, son elementos de cohesión. Creo que eso es importante resaltarlo porque nosotros como laguneros tenemos lugares que nos identifican y los sentimos como propios. O sea, los sentimos, tenemos ese arraigo, esa apropiación por nuestro territorio que supera a situaciones como las afirmaciones muy comunes que luego dicen, es que en la laguna no tenemos indígenas, no tenemos zona arqueológica, no tenemos, es una ciudad muy joven, nuestras ciudades son muy jóvenes, y como no tenemos monumentos históricos, aparentemente, claro que sí los tenemos, pero es que es una negación que luego hacemos en términos comunes. Lo que queremos es fortalecer la idea de que eso no es cierto. Nosotros tenemos, aunque seamos una región joven y tengamos otros tipos de lugares, tenemos también elementos de cohesión y elementos que nos dan identidad. Eso yo creo que es lo relevante que nos da este libro. Y también algo muy importante es que al tener varias culturas es como crear también esa identidad que muchas veces perdemos por tanta mezcla que tenemos. Claro que sí, o sea que más allá de la diversidad hay elementos que nos cohesionan y nos dan integridad. El río Nazas, en cuestión ecológica, y el ferrocarril, ¿considera que han sido factores detonantes para el desarrollo de la región? Claro que sí, o sea, el agua en todas las culturas, ¿no? Ha sido un aspecto importante para el crecimiento y para la laguna, claro que lo fue. La emergencia del cultivo del algodón estuvo ligada a la presencia de las aguas superficiales, ¿no? Entonces, indudablemente que el agua y nuestro río es fundamental. Esta cuestión que menciona, ¿de qué modo se refleja ante fenómenos como lo que puede ser el de la inseguridad que recientemente se afecta en la región? Mira, eso fue algo que nosotros encontramos en el trabajo de Paco. La gente sí siente, o sea, sí apareció esa situación de inseguridad y el deseo de recuperar nuestros espacios está ahí presente porque eso fue lo que nosotros encontramos. Yo creo que lo que habría que retomar de este estudio que nosotros hacemos es la importancia de estos lugares para fortalecer nuestros lazos y recuperarlos, ¿no? Porque se han quedado a mucha gente que decía, pues este lugar a mí me gustaba ir de chiquito y ahora claro que no voy porque me da miedo. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar para ver cómo hacemos para recuperar nuestros espacios. Parece ocioso preguntar a propósito del libro
como la laguna ninguna, y de identidades y redes temáticas naturales. ¿Para qué dedicarse al tema de la identidad individual y su necesaria correspondencia con la identidad colectiva, sea esta de extensión comarcana, nacional o regional? Porque parte de la respuesta tiene el sentido práctico de remitir a la posición de la conciencia de pertenecer a una comunidad, lo cual es de por sí importante. Todavía más, alargando la cuestión y preguntándose para qué estar consciente de esto, la prolongación de la respuesta sería que para hacer de esa comunidad un entorno mejor, para construir una sociedad mejor. Una mejor comunidad ciudadana, una mejor comunidad regional, se trazarán como el camino de una humanidad mejor. El libro que presentamos, sin duda, se suma a esfuerzos similares y a propósitos semejantes de esclarecimiento y superación del ser. Quiero pensar que el sentido práctico del libro, como la laguna ninguna, consiste en señalar características del ser del lagunero que, una vez categorizadas, se pueden convertir en índice y condición de vida que trascienda generaciones, cumpliendo su función identitaria, reforzadora de una conciencia de solidaridad objetivada para un destino común superior. Es común hablar de los laguneros. No ha habido suficientes esfuerzos sistemáticos por dilucidar o para dilucidar el contenido del imaginario simbólico lagunero. La identidad, quiero en este momento simplemente entenderla como el conjunto de haberes simbólicos que codifican una región, es un tema aún por debatir y discutir aquí en la laguna. Es importante que se discuta con argumentos el contenido de la identidad de los laguneros, que nos aproximemos al imaginario simbólico que representa y nos preguntemos por el origen, el devenir y las contradicciones que encierran. De entrada, me parece importantísimo el planteamiento de que yo no nací aquí, no tuve esa fortuna, pero también tuve el privilegio de nacer en un terreno con mi propia madre. Pero me llamó la atención en el libro una pregunta que me parece escalofriante, sobre todo creo que es más escalofriante para algunos del sector de la administración pública. ¿Por qué en general las personas de la laguna se consideran más como laguneros que como duranguenses o como coahuilenses? Hay un no sé qué, que sé yo, que nos hace decir soy lagunero. Estamos en la Ciudad de México o en cualquier otra parte y decimos vengo de la laguna. Difícilmente decimos vengo de Torreón, Coahuila, o vengo de Palacio Blanco o de Lerdo Blanco. Si lo decimos es simplemente una referencia de anécdota, pero lo fundamental es vengo de la laguna. Así que la pregunta sobre el lagunero es no solamente pertinente, sino acuciosa e importante que aborda.